Comienza la conferencia del módulo 3 del curso Modelamiento con GEC HMS relativo a la determinación de la escorrentía y los modelos de infiltración. El objetivo de esta presentación es revisar los principales modelos de infiltración que pueden aplicarse en GEC HMS para determinar la escorrentía generada por un evento de lluvia. Una descripción más detallada se incluye en la documentación del curso y revisiones exhaustivas en el manual técnico de HMS y en textos de hidrología. El tema de la infiltración dista mucho de estar resuelto de manera rigurosa y satisfactoria en la actualidad. Una forma de comprobar lo complejo del asunto consiste en tratar de concretar las magnitudes físicas que intervienen en el fenómeno de la infiltración. Al menos son 22. GEC HMS reúne unos modelos de infiltración simplificados, pero que resultan operativos para el pronóstico de crecidas cuando son calibrados de manera adecuada. En primer lugar, examinaremos el balance hidrológico en un suelo durante un evento de lluvia discreto, es decir, un aguacero de cálculo. La entrada de agua al sistema es la lluvia. Prescindimos aquí de la precipitación en forma de nieve o nival. La lluvia puede quedar retenida inicialmente por la vegetación en un proceso denominado interceptación. A modo de referencia, según Horton, la interceptación es total con lluvias hasta de 2 milímetros, punto a partir del cual se reduce progresivamente hasta un máximo del 30%. Otra posibilidad es que se almacene en las depresiones del terreno, componente denominado almacenamiento. Existen ecuaciones para su cálculo, como la sencilla de Lindsay y colaboradores de 1988, que calcula el volumen almacenado V a partir de la precipitación total P y la capacidad de almacenamiento de una cuenca S, la cual suele estar comprendida entre 10 y 50 milímetros. La infiltración es el proceso de entrada de agua en el suelo a través de su superficie. Se produce por la acción de la gravedad y por las fuerzas capilares. Conforme el agua penetra, el aire existente en el suelo ha de salir, generalmente a través de los poros mayores, o bien se comprime. Ambos procesos influyen y ralentizan la infiltración. El agua infiltrada puede quedar retenida en la rizosfera, siendo posteriormente evaporada o transpirada. Cuando la intensidad de la lluvia supera la capacidad de infiltración del suelo, se origina la escorrentía superficial, que circula sobre el terreno hacia la red de drenaje de la cuenca. Adicionalmente, una parte del volumen infiltrado puede escurrir subsuperficialmente y surgir a la superficie para agregarse a la escorrentía superficial. Otra parte del agua infiltrada puede percolar hasta un acuífero. Mediante una correcta planificación y gestión de los usos del suelo en una cuenca hidrográfica, se conserva la capacidad de infiltración del suelo y por consiguiente se reduce la intensidad de las crecidas. Se asegura la recarga de acuíferos y el mantenimiento del caudal base natural. También es fundamental en el proceso de erosión hídrica, puesto que el agua que se infiltra no escurre en superficie.
Asimismo, mantiene la capacidad de retención de agua en el suelo y, por lo tanto, la disponibilidad hídrica para la vegetación. Una particularidad para el caso de eventos discretos de lluvia, como son los empleados en los pronósticos de crecidas, es que por su duración relativamente corta, los componentes interceptación y almacenamiento resultan insignificantes en relación al volumen de precipitación. Esto también ocurre con el restante componente del ciclo hidrológico, que es la evapotranspiración. Por consiguiente, el balance hidrológico simplificado que efectúa HMS, y siguiendo su propia terminología, es el siguiente. La precipitación se transforma en un volumen infiltrado o perdido, en inglés loss, color verde, más el exceso por escorrentía, en inglés excess, en rojo. De la dinámica anterior derivan los tres tipos de escorrentía. Una superficial, causada por una limitación en el proceso de infiltración, ya sea por capacidad de infiltración baja o bien por saturación del suelo, y que se trata de un proceso rápido. Otra subsuperficial, cuyo origen es el afloramiento de agua previamente infiltrada y que es un proceso más lento, como referencia unas 72 horas de retardo. Y la tercera es la subterránea, que consiste en el volumen que percola y que suministra el caudal base a los cauces. Se trata de un proceso muy lento. La génesis de la escorrentía superficial consiste en un balance entre la intensidad de la precipitación en un instante dado y la respectiva capacidad de infiltración del suelo. No existe escorrentía cuando la intensidad de la lluvia es menor que la capacidad de infiltración del suelo. El vídeo ilustra cómo una lluvia de intensidad 10 milímetros hora, al incidir sobre un terreno con capacidad de infiltración 15 milímetros hora, penetra totalmente y, por lo tanto, el exceso es nulo. Por el contrario, aparece escorrentía superficial cuando la intensidad de lluvia supera la capacidad de infiltración. En el vídeo incide sobre el mismo terreno un aguacero más intenso de 25 milímetros hora. La tasa de infiltración se ve limitada a los 15 milímetros hora de capacidad del suelo y, por lo tanto, la escorrentía generada tiene una intensidad de 10 milímetros hora. Capacidad de infiltración es la cantidad máxima de agua que puede infiltrarse por unidad de tiempo en un instante dado. Se expresa en milímetros hora y es variable según sea el suelo y su contenido de humedad. Se mide con infiltrómetros de uno o de dos anillos, como el de la fotografía, simuladores de lluvia y lisímetros. El resultado es la curva de capacidad de infiltración de un suelo. La función típica es monótona decreciente hasta un momento en el que se estabiliza. Los tres factores que más inciden en la capacidad de infiltración de un suelo son su contenido de humedad, su permeabilidad y la vegetación. La capacidad de infiltración es máxima si un suelo posee su cubierta vegetal natural. Dicha capacidad disminuye por intervención humana hasta anularse en el asfalto de las ciudades.
Durante un ensayo de infiltración disminuye el gradiente hidráulico que provoca el movimiento del agua y que está regido por la ecuación de Darcy. Con el paso del tiempo se estabiliza la capacidad de infiltración en un valor final F sub c, señalado con el punto verde en la figura. Esto ocurre después de un lapso de tiempo más o menos amplio, suelen ser varias o muchas horas. Este valor final, F sub c, está relacionado con la conductividad hidráulica a saturación del suelo. K sub s. En lugares muy pluviosos, con muchas lluvias intensas y muy prolongadas, el suelo alcanza un grado de saturación tal que infiltra a una tasa próxima a la capacidad de infiltración final. Sin embargo, por lo general, la velocidad de infiltración resulta bastante mayor que F sub c. La tasa o velocidad de infiltración, VI de T, es la cantidad de agua que penetra en el suelo en un determinado momento. Se expresa como volumen por unidad de área y de tiempo. Se suele dar en milímetros hora. El patrón de tasa de infiltración depende del instante en relación a un tiempo de referencia denominado encharcamiento, que es el que transcurre desde el comienzo del aguacero y el inicio de la escorrentía superficial. Existen dos escenarios básicos de encharcamiento. El primero consiste en un flujo de tipo hortoniano que se produce en un suelo no saturado e incluso seco, en el cual la capacidad de infiltración resulta insuficiente para absorber el aguacero. El tiempo de encharcamiento es muy corto. Este proceso se produce con eventos cortos e intensos sobre suelos poco permeables, como son arcillas, terrenos compactados, urbanizados, afectados por incendio, etc. El segundo es un flujo en saturación, en el que el suelo se satura desde abajo por el aporte del flujo subsuperficial. El tiempo de encharcamiento es más largo y esta escorrentía ocurre con lluvias largas. La tasa o velocidad de infiltración está determinada por el balance entre la intensidad de lluvia y la capacidad de infiltración. Antes del tiempo de encharcamiento, la tasa de infiltración no está limitada y coincide con la intensidad de la lluvia. En consecuencia, todo el agua se infiltra. Una vez alcanzado el tiempo de encharcamiento, la tasa de infiltración se rige por la capacidad de infiltración. Por lo tanto, se produce escorrentía superficial. Esta figura muestra el efecto de la intensidad de lluvia en la velocidad de infiltración para un mismo suelo. Se comparan dos aguaceros, el uno con una intensidad constante y mayor que la intensidad, que también es constante, del aguacero 2. Es lógico que el tiempo de encharcamiento durante el aguacero 1 sea menor que con el aguacero 2. Antes de los tiempos de encharcamiento, toda la lluvia se infiltra con una tasa coincidente con la intensidad de la lluvia. Después de los tiempos de encharcamiento, la tasa de infiltración está regida por la función de capacidad de infiltración ligada al contenido de humedad
en el momento del encharcamiento. En ambos casos, las funciones tienden hacia la capacidad de infiltración final F sub c. La finalidad de los modelos de infiltración que reúne GEC-HMS, en síntesis, es transformar un pluviograma introducido, como el de la figura, en el respectivo pluviograma neto o escorrentía, en inglés excess. La escorrentía generada en las distintas zonas de la cuenca se va incorporando a la red de drenaje, como ilustra el vídeo, y se transforma en la sección de cierre en el correspondiente hidrograma respuesta. Es la figura inferior en la diapositiva. Existen muchos modelos de infiltración, lo cual indica que el tema es prolijo y no está resuelto de forma completa y satisfactoria. Esta tabla incluye los métodos más conocidos. Los modelos empíricos no poseen base física y simplemente tratan de describir la infiltración sin atender al proceso hidrodinámico que rige el fenómeno. Uno muy utilizado por su practicidad es el del número de curva, que se detalla en la documentación y revisaremos después. A los modelos de infiltración que se fundamentan en la ley de Darcy, 1856, flujo laminar en medio poroso, o en la ecuación diferencial de Richards, 1931, se les denomina conceptuales. A su vez, podemos hablar de modelos analíticos cuando parten de consideraciones físicas razonadas, pero ajenas a la ley de Darcy. Los modelos de infiltración persiguen dos objetivos básicos. El primero es explicar patrones de infiltración observados. Esta tarea la realizan bastante bien casi todos los modelos, en el sentido que ajustan bien a la nube de puntos indicada en color rojo en la diapositiva. El segundo objetivo es predecir la infiltración y, por tanto, estimar la escorrentía superficial de una cuenca ante diferentes lluvias. Esta tarea, que en realidad es la más importante, no la realizan tan bien, por lo cual deben ser calibrados. Probablemente el modelo más aplicado en GHMS sea el del número de curva, desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos y que calcula la lluvia neta de un evento de lluvia discreto. La escorrentía total calculada engloba la superficial, la directa sobre el cauce y la subsuperficial de duración corta, pero no incluye el flujo subterráneo ni el subsuperficial de duración larga. La ecuación general con la que trabaja GEC-HMS obtiene la escorrentía superficial acumulada desde el comienzo del aguacero hasta un instante dado, trabajando con los valores acumulados hasta ese momento. El modelo estrictamente es biparamétrico, pero es práctica normal en muchos estudios de ingeniería hidrológica simplificarlo a un solo parámetro, denominado umbral de escorrentía P sub 0, el cual se determina a partir del número de curva, cuyas siglas son CN en mayúscula del término inglés curve number. El número de curva
varía entre 0 y 100, correspondiendo el límite superior a zonas completamente impermeables. El valor concreto de un área depende del tipo de cubierta vegetal, modo de explotación del terreno, condiciones hidrológicas de la superficie del suelo, tipo de suelo y grado de humedad antecedente. La elección de los números de curva se realiza a partir de unas tablas convencionales del método o a través del programa informático NumCurve que hemos desarrollado en nuestro grupo de hidráulica e hidrología de la Universidad de Valladolid y que se facilita en este curso junto con un vídeo tutorial. Las mencionadas tablas convencionales, como las de esta diapositiva y las contenidas en la documentación, establecen 4 grupos de suelo o grupos hidrológicos A, B, C y D, donde el A representa los perfiles más permeables, como un suelo arenoso, y el D los de menor capacidad de infiltración, como una textura arcillosa. Observe que para un uso de la tierra, un tratamiento y una condición hidrológica dados, la tabla señala el número de curva en función del grupo de suelo. Cabe destacar que números de curva altos representan escorrentías altas y viceversa. Basta comparar para un grupo de suelo cualquiera, por ejemplo el A, el número de curva de un bosque, que en este caso es 45, con el correspondiente a un rastrojo, 77, que es mucho mayor y supone por tanto una mayor generación de escorrentía en el rastrojo que en el bosque. Esta tabla presenta 2 criterios para clasificar el grupo de suelo. El primero, según la clase textural, y el segundo, de tipo cuantitativo, dependiendo del rango de velocidad de infiltración final, que recuerden hemos representado por F sub C. El tipo de textura se determina con facilidad mediante el conocido triángulo textural, a partir de los porcentajes de arena, arcilla y limo. La velocidad de infiltración final F sub C puede obtenerse a partir del valor de la conductividad hidráulica K sub S. La relación de Bower considera el efecto de las interferencias que provoca el aire confinado en ciertos poros del suelo cuando no está estrictamente saturado. La conductividad de una muestra de suelo inalterada se determina en laboratorio con el permeámetro, pero cuando solo se dispone de la clasificación textural, el práctico diagrama triangular de isopermeabilidades de la figura ofrece unos valores aproximados. Este método es aplicable en zonas de extensión muy variable. Cuando se utiliza en una cuenca hidrográfica, posibilita manejar información espacialmente distribuida, como es esta capa básica de números de curva, que puede componerse mediante sistemas de información geográfica con facilidad. Esta capa se simplifica mediante el valor ponderado de número de curva para cada una de las diferentes unidades hidrológicas que componen el modelo de cuenca y que representan el aporte de escorrentía a la red de drenaje. Otro modelo sencillo que utiliza HMS es el de pérdida inicial y uniforme. El esquema básico lo vemos en la figura a partir de un pluviograma de entrada.
Al principio, toda la lluvia logra infiltrarse hasta que el contenido de humedad en el suelo alcanza el valor de la precipitación umbral o pérdida inicial, en inglés denominada initial loss, P sub 0. Esta es una condición inicial que fija el modelador. A partir de entonces, la infiltración ocurre a una tasa uniforme hasta el final de la lluvia, que es el parámetro del modelo denominado Uniform Loss Rate en HMS. Las ecuaciones que rigen la producción de escorrentía en cada intervalo de cálculo dependen de la precipitación, la pérdida inicial P sub 0 y la tasa de pérdida constante. Como el parámetro no es del tipo medición directa, la mejor manera de fijar tanto la pérdida inicial como la tasa de pérdida es mediante calibración. Sin embargo, en ausencia de información específica para ello, es posible obtener unos valores aproximados para correr el modelo a partir de criterios presentados anteriormente en esta conferencia. La pérdida inicial a partir del valor del número de curva. Y la tasa de pérdida se asimilaría a la velocidad de infiltración final. Existe una variante de este modelo denominado déficit y pérdida uniforme, que es de tipo cuasi continuo y aplicable para simulaciones temporales, el cual considera la variación del umbral de pérdida durante un periodo prolongado sin lluvia. En esencia, realiza un balance continuo de humedad en el suelo, considerando una tasa de recuperación del umbral de escorrentía que depende del volumen evaporado y percolado. Está detallado en el manual técnico del programa. HMS incorpora el modelo conceptual de infiltración más conocido y utilizado en hidrología, que es el de Green-Amt de 1911. Está basado en la ley de Darcy para flujo en régimen laminar a través de un medio poroso. La aplicación práctica del método exige el cálculo de tiempos de encharcamiento o ponding times que delimiten los periodos de tiempo en los que se cumple el modelo de Green-Amt. Ello ha obligado a reformular el modelo original en lo que constituye el método de Main y Larson, que es el aplicado en HMS. Para obtener el tiempo de encharcamiento se opera con la primera ecuación para un intervalo de tiempo delta t. Se obtiene con ello la infiltración habida en el intervalo delta t y que es el término delta f. Aplicando el criterio para identificar el encharcamiento, se deducen los intervalos de tiempo en los que rige una u otra ecuación de infiltración. Un modelo desarrollado específicamente para HMS es el exponencial. Según este método de estimación de la lluvia neta, la capacidad de infiltración es proporcional a la intensidad de lluvia elevada a un cierto exponente, donde F minúscula es la capacidad de infiltración y minúscula la intensidad de lluvia, X un exponente que a nivel práctico suele tomarse igual a 0.7 y entre paréntesis la suma de las dos K es un factor que disminuye con el aumento de la humedad del terreno. K se obtiene con la siguiente ecuación, donde K sub 0 es el valor de K al comienzo del aguacero. C mayúscula, el parámetro que controla la tasa de disminución de K minúscula, y F, el volumen infiltrado desde el inicio de la lluvia. El factor K asterisco se calcula mediante
estas dos fórmulas, donde D es el volumen infiltrado a partir del cual K asterisco se anula. Por lo tanto, el modelo posee los siguientes cuatro parámetros. Existen otros modelos empíricos conocidos, pero que no están implementados en la versión última de HEC-HMS, como es el de Horton, que se basa en una función de capacidad de infiltración de tipo exponencial, como la que hemos explicado antes, o como los de Kostiakov y Mezenev, que siguen funciones de capacidad de infiltración, pero en este caso son hiperbólicas. Como resumen de esta conferencia, destacar los siguientes puntos. La infiltración es un componente del ciclo hidrológico primario en el pronóstico de crecidas. Existen muchas ecuaciones de infiltración, modelos empíricos, analíticos o conceptuales, pero ninguna propuesta es definitiva y hegemónica. Estos modelos suelen ajustar bastante bien a los datos experimentales obtenidos en ensayos de infiltración, pero su capacidad para predecir la infiltración real de un terreno ante distintos episodios de lluvia y condiciones previas de humedad es mejorable. A nivel práctico, el modelo del número de curva es muy operativo, por lo cual su empleo está muy extendido en el ámbito mundial. Aquí finaliza la presentación del módulo 3 del curso HEC-HMS. Muchas gracias por su atención.